El día de hoy vamos a iniciar con la sesión del módulo 2, evaluación funcional y regularidad de pavimentos. Antes de iniciar, les quería comentar que he estado subiendo información. Me imagino que el moderador ya va a estar subiendo información a la carpeta que tienen en la plataforma de SEO Academic. Básicamente el tema de la normativa, de toda la normativa que vamos a usar en la parte de evaluación y diseño de pavimentos, y también he estado subiendo cada uno de los módulos información que se van a estar tocando, y la clase de la anterior semana también ya la acabo de subir, y hoy día al término de la clase también voy a comenzar a subir la presentación de la clase. Bien, simplemente para recordar lo que comenzamos de lo que vimos la anterior sesión. Vimos el tema de la normativa que vamos a usar, normativa nacional, internacional. Normativa nacional dijimos, vamos a usar la RAP 314 y las circulares de asesoramiento de la DGAC. Y complementadas con normativa de una especialidad similar, como es el caso de carreteras, ¿no? Normativa del MTC, de la Dirección de Carreteras y Ferrocarriles. Lo otro que vamos a usar en el tema normativa internacional es la normativa de la FAA, de la Federal Aviation, la RAP 314, anexo 14 de OASI y documento 9157, parte 3 de OASI, que también toda esa información ya está subida en la red. Adicionalmente a eso, he creado una carpeta que tiene todos los programas que vamos a estar usando en la etapa de ejercicios, ejemplos que vamos a desarrollar al término de los primeros 4 módulos, el tema de evaluación de daños superficiales, evaluación funcional, evaluación de seguridad y evaluación estructural. Al término de estas unidades vamos a tocar todos los ejercicios con los programas que estoy subiendo a la carpeta compartida. Bien, entonces iniciamos la clase de hoy. Vamos a hablar, como dije, el tema de evaluación funcional y regularidad de pavimentos. Para el tema de la normativa, como dijimos, para el caso de evaluación funcional y regularidad de pavimentos, vamos a usar el tema de la normativa 5370-11B, evaluaciones no destructivas, que habla bastante el tema de georradar, habla sobre el tema del deflectómetro, habla sobre el tema de los perfilómetros láser, habla inclusive del tema de fricción y habla del tema de PCI, ¿no? Hay información sobre el toma de datos de campo, hay información sobre los programas y sobre el procesamiento y los criterios de toma de datos. Entonces, para el tema de la evaluación funcional y o regularidad, como dijimos, nuestra recomendación es siempre que se use un equipo clase 1. Eso también lo dice la normativa FAA, debemos usar un perfilómetro láser clase 1. Sabemos que en otros proyectos de carreteras también se hacen algunos tramos de verificación que cuando usamos el equipo Merlin, y lo podemos calibrar con una nivelación topográfica o inclusive un robocímetro clase 3. Para estos casos se pueden usar estas opciones siempre y cuando la normativa nacional de carreteras, lo digo así, ya te exige que haya una calibración. O sea que podemos hacer un tramo de prueba de la medición con un clase 3, como es la bicicleta de Merlin, y ese mismo tramo lo evaluamos con un perfilómetro láser y de ambas mediciones sacamos una correlación de datos. O sea, estos datos que se van a emitir por el Merlin al final van a tener una correlación que van a hacer, esa calibración van a estar compatibilizadas con un perfilómetro clase 1. Y igual, en el caso de los equipos clase 3 también vamos a obtener una correlación que nos permita depurar nuestra data o tener mayor certeza sobre los valores, ¿no? Normalmente, lo digo así, normalmente la normativa del FAA te pide 5 mediciones para el caso de la regularidad funcional en aeropuertos, sobre todo pista de aterrizaje. Recordemos que la normativa FAA te exige regularidad solo en calle de rodaje. El factor de evaluación BBI, el parámetro BBI, runway, es una pista, solo es aplicable para pista. Y para pista necesitamos una medición en el eje, de los 45 metros que hablamos en el eje, y luego a 3 metros a la derecha y 3 metros a la izquierda, más menos 3. Y también otro eje de medición a más 5.2 y a menos 5.2. Esos son lo que te dice la normativa de la FAA sobre estos 5 ejes de medición que tenemos que hacer para un perfilómetro láser. Lógicamente, estos parámetros son fijos para un pavimento flexible, ¿no? Porque no tenemos problemas ahí. Pero un pavimento rígido se debe adicionalmente hacer una segunda corrección, estos 5 ejes. El primero no hay problema, pero los otros 4 se tiene que hacer una corrección cuando tenemos un pavimento rígido. Lo digo así, el pavimento rígido de preferencia se tiene que medir en un eje que esté en el centro de la losa. O sea, si mi losa tiene 6 metros, lo tengo que medir a 3 metros. Si mi losa es de 5 metros de dimensiones geométricas, lo tengo que medir a 2.5. Igual, ¿no? Acomodo los otros ejes en función a las dimensiones de la losa, de la losa de pavimento rígido. Esto no lo hizo el FAA,
Y esto es una recomendación nuestra porque hemos tenido distintos problemas en la medición, sobre todo, tanto de valores y de trazabilidad, repetitividad, reproducibilidad y coherencia en los resultados. O sea, si lo medimos ciegamente en pavimento rígido, a más menos 3, a más menos 5.2, vamos a tener problemas. Y como dije, el parámetro BDI lo aplicamos específicamente y exclusivamente para el caso de runway, pero, y lo digo así, no te dice nada para calles de rodaje y plataforma. Revisando la normativa, como dije, FA no dice nada, OASI, en algunas partes, en algunos extractos, en algunos numerales del documento 9157, te dice que de preferencia la regularidad de calle rodaje y plataforma tienen que dar alguna continuidad para el tema de que la aeronave no tenga problemas cuando circule. O sea, te dice cosas muy generales, no te dice nada específico. Porque entendamos que este tema del parámetro BBI es un tema de seguridad o vamos a llamarlo confort al paso de la velocidad de una aeronave, ¿no? Entonces, normalmente el parámetro de medición BBI en una pista de aterrizaje tenemos dos parámetros, a 65 kilómetros por hora y a 90 kilómetros por hora, 90 a 95 kilómetros por hora, tenemos esos dos indicadores de medición. O sea, en una pista fácilmente estamos llegando a esos parámetros de velocidad, una aeronave cuando está haciendo operaciones, ya sea de aterrizaje o de despegue. Pero en una plataforma no tenemos esas velocidades, ¿no? Las velocidades de rodaje, de pista, calle rodaje, estarán, digamos, entre los 10, 15 kilómetros, y en plataforma mucho menos, ¿no? Mucho menos que 10 kilómetros. Entonces, como que ese parámetro pierde un poco de riguricidad, vamos a decir que, o sea, pierde que ese parámetro sea tan estricto en estos casos. Entonces, por ahí, con algunos proyectos, lo voy a decir así, en algunos proyectos de concesiones en el sur o de chincheros, de lab, de alguna manera se ha tratado de no soltar mucho esto, o sea, no dejar al aire estos parámetros. O sea, en algunos casos hemos visto que consultoras grandes, tipo internacionales, han planteado un índice de perfil que lo dice la circular de especificaciones y construcción de aeropuertos, la de 10G, te dice, ¿no?, que puedes usar el índice de perfil. No te da un parámetro, un valor específico, pero te lo dice de manera genérica, índice de perfil. Bueno, entonces, para unas evaluaciones, nosotros creemos que sí se podría hacer la medición, simplemente teniendo en cuenta que se tiene que usar un parámetro distinto al BBI. Y la otra condicionante que también aplica en estos casos de medición es que las distancias, ¿no? Voy a hacer más o menos, más adelante voy a hablar un poco sobre las distancias mínimas y de sacrificio que tienen que haber en pista y en calles de rodaje en el caso de mediciones, ¿no? Entonces, antes de entrar... Disculpe que lo corte. Sí. Una consulta. Me quedó muy claro el tema del eje. En la primera donde dice ejes, sí, entiendo que es el eje de la pista o el eje del paño. No me quedó muy claro. Es el eje de la pista, ingeniero. Mira, vamos a verlo más adelante, pero ahorita, como hace la pregunta, le muestro esta lámina. Tenemos 5 ejes de medición. Este eje de medición es un eje transversal a 45 metros. Entonces, este es el eje, lo vamos a llamar de la pista transversalmente. O sea, en este punto tengo que hacer, en este eje tengo que hacer una medición. Eje 0. A más 3 metros a la derecha o menos 3 metros a la izquierda, tengo que hacer dos ejes de medición. Y el resto de 5.2, menos 5.2, también. Tengo que tener 5 ejes transversales dentro de los 45 metros del ancho de una pista de aterrizaje. Mínimamente te permite eso la normativa. Puedes plantear muchos más, pero cuando cumplas estos 5, no hay problemas en las evaluaciones. Gracias, ingeniero. Bien. Entonces, antes de hablar un poco de los parámetros BBI, cómo se hace la medición, cómo se hace el procesamiento, qué software usamos, vamos a hablar un poco sobre el parámetro funcional, ¿no? ¿Qué son las características funcionales de los pavimentos, ¿no? Entonces, haciendo un preámbulo, o sea, de dónde nacen estos conceptos de funcionalidad y el tema de confort, lo vamos a llamar así, nacen, ingenieros, ustedes sabrán del programa HDM4, ¿sí? El HDM4 que se impulsó por financiamiento del programa del Banco Mundial, que se crearon programas pilotos en Sudáfrica y en Brasil, ¿no? Se crea con el financiamiento del Banco Mundial estos programas pilotos para medir estos temas de confort del usuario a un parámetro funcional y para medir el tema también del beneficio, del costo-beneficio, ¿no?, de un proyecto. Y si yo implemento un proyecto con estas condicionantes, ¿es rentable hacer ese tipo de inversión? Entonces, uno de los, vamos a decir, también de lo que se obtiene de este programa de carreteras del Banco Mundial es que se saca una metodología de costo-beneficio, ¿no?, que justamente es el HDM4, ¿no? El HDM4 tiene como parte de sus
de sus componentes, que te da ese parámetro de costo-beneficio. Adicionalmente, el HDM4 implementa el tema del parámetro IRI, el tema funcional, y adicionalmente el programa HDM4 también crea, ¿no? Tiene como base algunos, vamos a llamar, modelos de deterioro, implementa modelos de deterioro, ¿no? De deterioro de parámetros funcionales. Entonces, el tema funcional de los pavimentos afecta directamente a los usuarios de la vía, en el caso de una carretera, también. En el caso de aeropuertos, el principal parámetro es el tema de la seguridad operacional, ¿no? La regularidad superficial, la comodidad de la aeronave, el tema del desgaste, el tema de la economía, el costo de mantenimiento vehicular está ligado al tema funcional, y el impacto ambiental al medio ambiente, ¿no? El ruido, el contacto de los neumáticos, ¿no? Genera un impacto sonoro, ¿no? Entonces, rugosidad se define como las irregularidades presentes en la superficie de un pavimento, ¿no? Uno de los esfuerzos para calificar y cuantificar esta calidad de servicio fue desarrollado durante el tema de los tramos de prueba de AASHTO, que se llamó en ese entonces, pero que ahora lo conocemos como AASHTO, ¿no? El diseño de pavimentos por AASHTO 93, ustedes saben que es una metodología bastante, vamos a llamarlo, que depende mucho es una metodología empírica. Es una metodología empírica porque todo el tema de las correlaciones y las ecuaciones de AASHTO nacen de tramos de prueba, ¿no? Es una metodología netamente empírica donde se han probado o cientos de tipos de secciones de pavimentos, se le ha aplicado distintos tipos de cargas controladas y en base al tipo de falla, al comportamiento de los pavimentos, se han sacado estas correlaciones de dimensionamiento de pavimentos, ¿no? Y ahí sale el tema del índice de serviciabilidad inicial y el índice de serviciabilidad final, ¿no? Que es percibido por el tema del confort de los usuarios, ¿no? Otros criterios que afectan el tema de la funcionalidad y la rugosidad están el tema de grietas, baches y abollamientos que también te condicionan el tema de los parámetros, ¿no? Y justamente en estos modelos del HDM3, el HDM4, salen este criterio de la cuarta rueda, ¿no? El criterio de la cuarta rueda, que justamente es el parámetro que mide el tema de la variación, tanto en un eje imaginario, de las variaciones tanto positivas o negativas de la variabilidad del parámetro funcional. En este caso, la imagen está hablando del criterio IRI, ¿no? Que es el tema de carreteras. Normalmente el Banco Mundial emitió esta escala de rugosidad que, por ejemplo, para el caso de aeropuertos indicaba que deberíamos, si en caso vamos a evaluar por el criterio IRI, debería ser menor a 2, ¿no? Para el caso de aeropuertos, y para el criterio de pavimentos nuevos, antiguos, te da un esquema, ¿no? Sabemos que para el caso de carreteras, ya en el país está normado que el parámetro mínimo es 2 metros por kilómetro cuando es pavimento nuevo, y cuando es pavimento rehabilitado es 2.5, ¿no? Lo que te dice la normativa nacional. Cuando digo nacional, ingenieros, estamos hablando de Perú, ¿no? Es normativa nacional de Perú. Las clases de medición del IRI, por ejemplo, tenemos un clase 1, que ya dijimos que es un perfilómetro láser con un nivel de exactitud. En otras diapositivas más adelante voy a mostrar una tabla que da a conocer cuál es el tema de cuándo es un clase 1, cuándo es un clase 2, cuándo es un clase 3, cuándo es un clase 4, un perfilómetro, de acuerdo a la resolución tanto longitudinal como vertical que hace la medición. Podemos tener una barra o podemos tener distintos láseres a cada distancia para medir estos criterios del criterio de regularidad, ¿no? Ya sea para un pavimento de carreteras o un pavimento aeroportuario. Tenemos otros equipos perfilómetros de menor clase, esto es un clase 2. Hay una desconfiguración en la PPT para el modelo que les voy a pasar en la clase, va a estar más corregido esto. Por ejemplo, acá tenemos un clase 3, que es el rugosímetro clase 3, que mide de manera indirecta la variación del amortiguamiento, ¿no? O sea, las idas y bajas, que mediante una corrección con una calibración con clase 1 te da unos parámetros aceptables de condición de IRI, ¿no? Por ejemplo, otro equipo que se considera un clase 3 es el Merlin, ¿no? El equipo Merlin se considera un equipo clase 3 que mediante correlaciones también se determina el valor de IRI, ¿no? Este es un equipo Merlin que bastante se usa en carreteras, ¿no? Y tiene una longitud mínima de medición para que se cumpla todo llenado del formato, ¿no? Creo que son 400 mediciones mínimas que se tienen que hacer, ¿no? Para obtener la correlación del valor IRI. Ya dijimos para pavimentos asfálticos nuevos, 2, para recapeados 2.5. En algunos proyectos nuevos en Perú están saliendo estos proyectos de conservación por niveles de servicio donde te están pidiendo IRIs característicos, ¿no? Entre 3 a 3.5, ¿no? Que aparte de los IRIs promedios le añaden un valor que es el tema de la desviación estándar más un valor, una constante que está en base al tema de la confiabilidad, ¿no?
en base al tema de la confiabilidad, dependiendo del tipo de carretera. Al 85% normalmente están saliendo para estos corredores viales de Proyecto Perú 1, Proyecto Perú 2. Entonces, entrando ya al tema del BBI, como dije, la aplicación del método Boing-Boom a un perfil de pavimento consume demasiado tiempo y constituye una medida tediosa el tema del procesamiento. O sea, tener el procesamiento de esta información, recordemos que la frecuencia de toma de datos con un perfilómetro láser es a cada 0.25 metros, o sea, 25 centímetros. Si tengo 5 ejes de medición y tengo normalmente una pista está entre los 2 a 3 kilómetros de longitud, entonces la cantidad de información por procesar, si lo voy a hacer manualmente, es inmensa. Entonces sí o sí tenemos que usar un programa para procesar toda esta información. Y es por eso que AASHTO lo que hace es crea dos programas, vamos a decir así. Uno es el PROFA, que lo que hace es, cuando se hacen estas mediciones de campo con equipos de perfilómetro láser, distintos equipos te botan distinta data nativa, voy a decir, data nativa que se genera en la medición en distintos formatos. Entonces, hay un programa que se llama Convert, lo que hace es coger esa información y luego se exporta a un formato específico que usa el programa PROFA para el procesamiento de la información. Entonces, para resumir los criterios de BOM y compararlos con los criterios calculados con otras medidas de rigurosidad de la FAA. Entonces, el índice fue creado justamente por el fabricante de aeronaves Boeing, ¿no? Índice de Boeing, que mide el criterio de regularidad. Entonces, el Boing-Boom consiste en la evaluación de un perfilómetro debido a que la precisión del procedimiento Boing-Boom cambia si el intervalo de la evaluación, la FAA recomienda que los trabajos se realicen en un intervalo de 0.25 metros o 0.82 pies, ¿no? Asimismo, ya que la ubicación del tren de aterrizaje del avión respecto a la línea central de una pista varía de un avión a otro, no es necesario que coincida exactamente con la ubicación del tren, ¿no? O sea, te está diciendo, claro, que se estandariza unas distancias, ¿no? Al eje, a 0, a más menos 3 y a más menos 5.2. Aunque tengamos claro que para cada tipo de aeronave, ya sea una aeronave clase A, clase B, clase C, clase D, o grupo 1, 2, 3, 4, 5, como queramos llamarlos, en función del ancho del tren de aterrizaje y del ancho de las alas de la distancia entre ala y ala, ¿no? Entre extremo y extremo. Por ejemplo, esta es una tabla que te da la circular de la FAA, la 155.313A, te dice, ¿no? Oye, existen distintos tipos de configuración de trenes de aterrizaje, menores a 6 metros, entre 6 a 9 metros, un grupo 2, un grupo 3 te dicen que puede estar entre los 9 y los 13.5, el wingspan entre 15 metros, entre 15 a 24, 24 a 36. O sea, vamos a tener distintas configuraciones de trenes de aterrizaje, pero esta configuración de eje no varía, no debería variar. Entonces, como hace rato preguntó un colega, el procesamiento de la determinación de velocidad BBI se efectúa en 2 etapas. Una etapa de toma de datos de campo y otra etapa de procesamiento de la información. Entonces, como dije, el primer eje va a estar en el eje de los 45 metros, a más menos 3 y a más menos 5.2. Recordemos que lo otro que dije es, dependiendo si es un pavimento rígido del tema de la configuración geométrica de las losas, se pueden hacer ajustes a estas distancias. Se puede hacer unos ajustes para que no haya problemas en la medición y haya coherencia en los valores que se van a obtener en el procesamiento de la información. Los perfilómetros láser, por ejemplo, tenemos 4 tipos y dependen de la resolución que van a tener cada equipo, tanto longitudinal como vertical, ¿no? Entonces, tenemos distintos tipos de clasificación, o sea, el perfilómetro láser que yo tenga que usar, por ejemplo, un clase 1 para la medición del parámetro BBI, tiene que cumplirme esa resolución tanto longitudinal como vertical. Y esto está normado en lo que dice la STM E950. Y acá repitiendo el tema de que la toma de datos tiene que ser a 0.25 metros. Entonces, las investigaciones realizadas y recomendaciones en base al método Boing-Boom es construir una regla virtual entre 2 puntos en el perfil de elevación longitudinal de una pista y medir la desviación de la regla a la superficie del pavimento. O sea, cuando yo trazo de un punto de mi pavimento a otro punto, lo que trazo es vamos a decir, una línea imaginaria entre esos 2 puntos y lo que trato de hacer la metodología es encontrar el valor máximo de desviación.
el maximum point height, la máxima altura. De este punto a este punto, si yo quiero medir cuál es ese valor, lo que hago es trazar una línea imaginaria, encuentro de todos los puntos del pavimento cuál es el máximo. Encuentro esto y de ahí jalo el valor de longitud, tanto en altura como en longitud. Y esa información me va a servir para obtener el valor de BBI. Y como dijimos, todo eso, esta toma de datos está acá a 0.25. Estas distancias longitudinales en pista y esta elevación, la toma de datos está, como dije, a 0.25. Cada uno de estos datos está a 0.25, 0.25, 0.25, y de ahí, por ejemplo, si yo tengo acá 1 metro, ¿cuántos valores de medición voy a tener? 4 como mínimo. Aplicar el método Boyd-Pump es un perfilómetro de pavimento puede ser una tarea tediosa, debido a que cada punto en la encuesta del perfil debe ser evaluado para todas las longitudes de las reglas posibles. Para cualquier caso particular de rugosidad de la pista, tanto la altura del bache, o sea, la máxima altura, la desviación de cada medición de 0.25, son significativas, particularmente cuando se consideran estrategias para reducir la aspereza mediante un mantenimiento. Entonces, acá tenemos criterios que tiene la FA para determinar cuándo un valor de BBI es aceptable, cuándo un valor de BBI es excesivo y cuándo ya no es inaceptable, ¿no? Entonces, la FA espera que el pavimento recién construido o rehabilitado resulte en combinaciones de altura y longitud de baches dentro de la región inferior del rango aceptable, o sea, menor a 1. Esa relación tiene que ser menor a 1. La experiencia indica que los pilotos comienzan a reportar rugosidad excesiva a medida que las condiciones se acercan a zona excesiva. O sea, normalmente cuando esta relación que existe entre el operador o el que gestiona la infraestructura aeroportuaria, el tema del que gestiona la comunicación entre los que operan la torre de control, o sea, Corpac en el caso de Perú, y las aerolíneas, cada uno de ellos tiene procedimientos para reportar condiciones de la infraestructura de pista. O sea, los pilotos pueden reportar mediante comunicaciones, condiciones desfavorables de pista. O sea, una aerolínea, un piloto puede reportar que en tal aeropuerto tal condicionante está siendo excesiva y se genera ya una investigación y se analiza la información que se ha estado reportando en las evaluaciones de un pavimento X, ¿no? Ya sea un parámetro de regularidad o un parámetro de rugosidad, ¿no? Excesivo, cuando esta magnitud crearía molestias agudas para todos los ocupantes del avión. Las interferencias de los instrumentos en la cabina pueden ser graves. O sea, todos los equipos de una aeronave están calibrados, ¿no? Y esta vibración excesiva puede generar lecturas erróneas en cada uno de estos equipos, ¿no? Entonces, en este gráfico que mostramos acá, tenemos los valores de BBI. Entonces, esta es la zona aceptable en función del boom length, o sea, la longitud del punto más con mayor altura, vamos a decir. En función de esa longitud podemos tener parámetros de una zona aceptable. El valor de BBI, o sea, desde 0 a 60, no hay ningún problema con que esté menor a 1. En cambio, vamos a decir, entre 0 y 20, se puede permitir algunas zonas en que el valor de BBI esté inclusive por encima de 1.20. O sea, todavía no hay un cumplimiento o una zona no aceptable en el caso del indicador de BBI. Y de la longitud de esta desviación, pues mayor entre 20 y 60, puede caer en una zona excesiva hasta un valor de 1.20. Entonces, todos estos criterios de aceptación de rugosidad están, como dije, en la circular de la FAA, en la AC 150, 5389, ¿no? En esa circular de asesoramiento de la FAA pueden encontrar esta información que les estoy mostrando, ¿no? Son aceptables, son excesivas, ¿no? Entonces, la normativa FAA, como les dije, esta circular habla de que el procedimiento correcto para el reporte de evaluación funcional de regularidad es el parámetro BBI. Lo dice así. En el caso de construcción, de las especificaciones técnicas para la construcción de aeropuertos, esa circular, por ejemplo, a ver, voy a mostrar un poco a qué circular me estoy refiriendo. Esta circular de la 150-5370-10H, estándares para las especificaciones y construcción de aeropuertos, no te dice que tengas que usar el BBI. Para el caso de superficies, vamos a llamar, ¿cómo diríamos el término? La superficie de rodadura, ya sea, o sea, el último pavimento que se va a usar como superficie de rodadura, ya sea mezcla asfáltica modificada o losa de concreto, te dice que el parámetro funcional de medición es el índice de perfil. Te da ese parámetro. Esta circular te dice que tiene que ser el índice de perfil.
Y la otra circular que les comenté, te dice que tiene que ser el BBI. Entonces, nosotros revisando esta circular, la 150-5380, te dice BBI. Entonces, como hay dos circulares del FAA que se contradicen en el criterio de el parámetro que se debe usar en la regularidad, nosotros, o mejor dicho, desde mi experiencia puedo decir que el parámetro BBI es el más aceptado en el sector, ya sea para operadores de aeropuertos, ya sea para pilotos, el parámetro BBI es más aceptable en general. Entonces, para pista, nosotros usamos el parámetro BBI. Pero como dijimos, para el caso de calles de rodaje y plataforma, ninguna de las circulares te da un criterio. Entonces, nosotros, o yo recomiendo específicamente que ahí podríamos usar el índice de perfil, ¿no? Como un parámetro de control para que ese valor no se nos dispare excesivamente sin falta de especificación. Entonces, lo otro que pasa cuando hacemos, justo me acabo de acordar, cuando hacemos la medición en campo con estos equipos, perfilómetros láser, recordemos que estos equipos tienen que, para que comiencen a recopilar información, vamos a decir, aceptable o información que podamos usar en un procesamiento de BBI, toda esta información tiene que llegar, como dije, con una velocidad de entre 65 kilómetros o 90 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros posicionemos nuestro vehículo al inicio del umbral de pista, o sea, recién va a comenzar el arranque del vehículo y recién, no sé, entre 100 a 200 metros, normalmente a 150 metros, los vehículos recién llegan a esa velocidad de operación de 60, mayor a 60 kilómetros por hora. O sea, es la información que se va a recopilar entre la progresiva 0 a 150 va a ser información que no va a cumplir el criterio de velocidad mínima. O sea, esos datos se tienen que descartar. Es por eso que cuando se procesa información en evaluaciones, si no tenemos una superficie pavimentada antes del umbral de pista, voy a tratar de esquematizar mediante voy a dejar de compartir, voy a abrir el Google Earth para mostrarles, para que se entienda un poco mejor este punto que estoy hablando. Voy a abrir un aeropuerto. Vamos a ver el aeropuerto de Lima. Y comparto. Sí se ve, ¿verdad? Te estoy compartiendo el Google Earth. ¿Me confirmo? No se ve, ingeniero. Ya, voy a volver a compartir. Ventana, Google Earth. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Ahora sí, ingeniero. Bien. Ok. Como dije, la velocidad de operación de los equipos de perfilómetro láser tiene que ser mayor a 60 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá tenemos una superficie libre, un clearway. Esto ya es disculpen que de repente les voy a hablar un poco de términos geométricos de aeropuertos, pero normalmente nuestros aeropuertos, de repente acá tenemos el caso, va a ser, no sé si la nueva pista tiene esa configuración, ya, acá por ejemplo. Normalmente los aeropuertos generalmente tienen el umbral, de acá, este tipo de señalización que indica que este es el umbral de pista, o sea, el borde de pista. Acá es el borde de pista. Y normalmente, según normativa, después del umbral de pista tenemos 60 metros como mínimo de franja nivelada. Y después de franja nivelada tiene que ir una resa, que es un área libre de obstáculos, resa, que mínimamente tiene que ser de 90 por 90, según Raptor 14 y Anexo 14. Entonces, voy a hablar un poco de aeropuertos para que un poco me sigan ahí. Normalmente, la superficie de franja, o sea, esta zona de acá y esta zona de acá franja, voy a decir, porque dependiendo de la categoría del aeropuerto, del borde del eje de pista, si es un aeropuerto tipo, vamos a decir, categoría 3, 4, del eje de pista, tiene que estar a 75 metros, tiene que haber una franja nivelada, que tiene que tener una superficie de los primeros 15 centímetros, tienen que permitir que en caso de emergencia, que la aeronave salga de pista, tienen que permitir el frenado de la aeronave, o sea, se tienen que hundir los primeros 15 centímetros.
Y luego, debajo de esos 15 centímetros, tiene que haber una superficie con una resistencia adecuada. Un CBR te dice la norma entre 15 a 20%, que permitan que la aeronave no se hunda más y no se voltee. O sea, toda esta zona de franja tiene que tener esa condición, incluyendo esta zona. Pero luego sale otra indicación, la RAPTES 14, que te dice que el pavimento al extremo de pista puede tener una protección en la superficie por el efecto del chorro de las aeronaves, ¿no? El efecto de las turbinas. O sea, para que no haya un problema de polvo, desgaste de esa superficie, puede estar pavimentada. Entonces, en algunas circulares de la FAA te dice que esta superficie de franja de 60 metros puede tener la misma estructura que margen de pista, ¿no? Estos 45 metros se llaman pavimento resistente. Y del borde de pista hacia acá, se llama pavimento no resistente. Entonces, esta zona puede ser un pavimento no resistente. Entonces, las aeronaves se ubican, o cuando los equipos de medición de pista se tienen que ubicar en este punto. Entonces, cuando inicia la toma de velocidad, voy a decir acá, ya han pasado como 150 o 200 metros, y desde este punto recién los perfilómetros láser tienen la velocidad para tomar la data de campo a la velocidad que te dice la circular de asesoramiento. ¿Qué quiere decir? Que estos de acá, esta información de acá, no es adecuada, porque no cumple el parámetro de velocidad. A no ser que tengamos este caso de pista, en que el umbral de pista está a este punto, y yo puedo iniciar la velocidad, o la carrera, o la toma de velocidad desde más atrás, ¿no? O sea, inicio la velocidad, y ya llego a este punto de umbral de pista con 60 kilómetros, y puedo tomar toda la información de campo. Pero normalmente no pasa eso en los aeropuertos, salvo en los aeropuertos grandes, ¿no? Pero en los aeropuertos de provincia, voy a decir acá, o aeropuertos regionales del Perú, normalmente tenemos esta condición. O sea, esta información no se la puedo procesar. Y si la proceso, ¿qué va a generar? Información incorrecta. Ya sea que el parámetro BDI me lo salga súper alto o me lo saca súper bajo. Eso mismo aplica para la medición de fricción, que lo vamos a ver más adelante. Y el mismo caso, y el mismo problema voy a tener al final. Acá tenemos un clearway, pero en caso de que la medición inicie en este punto, por decir así, voy a tener que finalizar o reducir, el operador del equipo va a tener que comenzar a reducir velocidad desde este punto, ¿no? O sea, si acá estaba 60, 50, 40, 30, 20 y 0. O sea, al inicio de la medición, entre 100 a 200, normalmente 150 metros, y al final de la medición voy a tener información que no se va a poder procesar, tanto para el parámetro de evaluación funcional, tanto para el parámetro de fricción. Aplica para fricción entre 60 y 95 y para perfilómetro mayor a 60. Y el mismo problema podría tener para el caso de calles de rodaje. Por ejemplo, esta es una calle de rodaje. O sea, si yo quiero iniciar la medición a 60 kilómetros, puedo jalar desde aquel punto de inicio de carrera, pero recién de repente en este punto voy a tener los 60 kilómetros. Y de acá igual, de acá igual. En plataforma peor, inclusive, en plataforma de estacionamiento de aeronaves, vayamos a un aeropuerto a ver, vayamos a Cusco. Vayamos al aeropuerto de Cusco. Plataforma de estacionamiento de aeronaves, que todo es solo esta zona de ingenieros, esta zona de acá, toda esta zona, porque esto de acá ya es calle de rodaje de plataforma. Esto no es plataforma de estacionamiento, es calle de rodaje de plataforma. O sea, esta zona, si yo quiero medir índice de regularidad acá, las distancias son tan cortas que no me van a permitir, medir con un equipo perfilómetro láser. Peor aún, si durante, no sé, la noche se van a quedar aeronaves, en este caso, por ejemplo, hay un helicóptero estacionado, ¿no?, en la plataforma. O sea, si yo tengo programado la medición tal día, recordemos que para el caso de aeropuertos, no es que se puede ingresar de un momento a otro, ¿no? Se tiene que seguir un procedimiento de presentar una solicitud al operador, te tiene que pedir ciertos requisitos que te indica OASI, criterios de seguro contra accidentes, seguro en caso de accidentes. O sea, te piden un montón de seguros y procedimientos para que ingrese una persona a la zona de operaciones, ¿no? Aunque no hay operaciones, igual. Entonces, no se pueden hacer las mediciones en algunos casos, y por ende, en algunos aeropuertos, lo digo así, las evaluaciones lo hemos hecho con equipos manuales, ¿no? Y en caso que no podamos, tampoco lo hacemos, ¿no? Simplemente reportamos que no se presentan las condiciones geométricas para la aplicación, por ejemplo, de un equipo clase 1, y podría usarse, por ejemplo, un clase 3, digamos. Entonces, por ejemplo, esta es una calle de rodaje. La distancia es tan corta que si yo meto un perfilómetro láser, igual voy a tener información de repente desde este punto hasta este punto que cumple el parámetro de velocidad, ¿no? Entonces, por eso tampoco es tan exigible, ¿no?, parámetros de regularidad en estos elementos, porque aparte de que la normativa no te lo exige, el criterio de toma de datos de información es bastante tediosa, complicada y con condicionantes, ¿no?
Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no, ingenieros? Que el parámetro principal es para regularidades para pista, porque en esa zona es donde se dan las velocidades de las aeronaves, y acá simplemente las aeronaves rodan entre 10, 15, 20 kilómetros, porque ya ahí no va a haber ningún problema, ¿no?, con el tema de la regularidad. Dejo de compartir, ingenieros. Y comparto la PPT en un minuto. Ya. El programa que les comenté que vamos a usar es el programa PROFA, el programa informático de la administración de la FAA, Administración Federal de Aviación, FAA, para calcular los índices de regularidad del perfil de elevación. El análisis de datos realizado por el programa incluye la simulación de los siguientes dispositivos o procedimientos de cálculo asociados. Por ejemplo, te calcula BBI este programa, Boeing Book, el índice. También te calcula índice internacional de rugosidad. O sea, con la data que carguemos al programa, te puede botar cualquiera de estos dos parámetros, ¿no? Y lo otro que nosotros que dijimos es el índice de perfil, ¿no? Te puede botar paso de bandas, RMS, error de media cuadrática. Y el programa te permite leer, visualizar el perfil de elevación general y de zonas específicas, ¿no? Te da un reporte detallado de qué sectores estarían incumpliendo el parámetro BBI. Te permite visualizar la velocidad del vehículo, el perfilado, si está disponible en un archivo de datos de entrada, ¿no? O sea, dependiendo del formato de entrada que se exporte o que se convierta, se puede inclusive tener los parámetros de velocidad, ¿no? Calcular, representar gráficamente los valores de los componentes del índice, calcular el índice de resumen, agregar los resultados y procesar por lote, ¿no? O sea, también se puede, es una práctica adecuada el tema de tramos homogéneos. O sea, el criterio de tramos homogéneos no solo aplica para CBR, también aplica para PSI, también aplica para evaluación funcional, para evaluación estructural y para evaluación por fricción, ¿no? O sea, el criterio de sectorización por tramos homogéneos se puede aplicar para cualquier tipo de evaluación, ¿no?, de información. Normalmente les dije que al iniciar tenemos que usar este programa que se llama Convert Profile Format. Y les voy a estar mostrando, a ver, ingenieros, la información que he estado subiendo para que ustedes visualicen. Voy a compartir ahora la información que estoy subiendo. Y ya. Entonces, sí, se visualiza, ingeniero de pantalla, sí, ¿no? Todavía no. Sí. Ya. Los otros ingenieros, para que ustedes revisen, primero se eleva el pack, que ya está un poco descontinuado. Estos instaladores, voy a decir, porque ya hay una nueva versión de creador de programa que ya lo tienen online, ¿no? O sea, pero igual tienen estos instaladores. Eleva el pack. Luego tienen el programa BACFA 2.0. Este programa BACFA 2.0, ingenieros, nos va a servir para el retrocálculo. Para la evaluación estructural, cuando entremos en la unidad 4, vamos a usar este programa BACFA que sirve para el retroanálisis por iteración, por un procedimiento de iteración. Luego vamos a usar, ingenieros, el programa CONFA 3.0, que sirve para el cálculo de la notificación de resistencia de pavimentos ACN-PCN. Cada uno de estos instaladores que les estoy subiendo, ingenieros, tiene documentación que ustedes pueden leer, o sea, información de cómo se crea el programa, de dónde salen las ecuaciones, cuáles son los tramos de prueba que se han usado, y consideraciones que toma el programa, los instaladores y cada uno de los instaladores, información que pueden estar usando tanto para configuración, ¿no?, de sus del procesamiento. Aparte, el CONFA 3.0, aparte del programa, que es acá, necesita un componente que se llama la tabla de ejes, vamos a llamarlo de espesores equivalentes, ¿no? O sea, cuando tengamos, por ejemplo, voy a estar mostrando ahorita, es la hoja Excel que viene. La primera pestaña es para pavimentos flexibles y la segunda pestaña es para pavimentos rígidos. Entonces, en esta primera pestaña se coloca la información de tu pavimento. Por ejemplo, si yo tengo una superficie de borradura de un pavimento de mezcla asfáltica, si tengo una base de concreto, si tengo una superficie tratada con cemento, si tengo un P209 que es una base chancada, si tengo un P208 que es una base no chancada, un P154 que es una subbase, un P301 que es un suelo cemento, ¿no? Dependiendo de todo eso, coloco los espesores equivalentes, que esto les voy a enseñar de dónde salen de la circular 5335-5C, y acá se colocan los espesores reales del pavimento, ¿no? Y el valor de CBR de la subrasante.
en función lo que hace, vamos a decir, cuando tú colocas espesores de tu pavimento real, lo que hace este procedimiento es llevarlo a un estándar único. O sea, llevarlo a un único paquete de pavimento de 5 milímetros de mezcla asfáltica, de 8, mejor dicho, 8 centímetros 5 centímetros de mezcla asfáltica, 8 centímetros de base chancada y P154, ¿no? O sea, este es el pavimento estándar, y el resto de estructura que tenemos de más en nuestra condición real, la pasamos a un equivalente de P154, ¿no? Entonces, en base a esos parámetros se saca un espesor equivalente, igual en función del tipo de estructura estándar que voy a plantear. Este tipo de estructura estándar varía en función de la configuración del tren de aterrizaje. Si tenemos mayor a 4 ruedas en mi tren de aterrizaje, se aplica un parámetro. Y si tenemos menor a 4 ruedas, también se aplica otro parámetro. Entonces, esto igual, les voy a estar explicando todo este cálculo de espesores equivalentes, y al final se ingresa estos parámetros de ingreso, ¿no? al CONFA, muy aparte del parámetro de tráfico, relación PTC, ¿no? Y para pavimento rígido también. Entonces, ese es el instalador que ya, ingenieros, por favor, vayan instalándose, tanto el BACFA, el CONFA y también el FARFIL 1.42, que les he dicho que según la normativa nacional de Perú es el programa vigente para diseño de pavimentos y para para diseño de pavimentos, ¿no? Y para el CONFA, como dije, es ACNPCN. Igual, estos días voy a estar subiendo yo el instalador. Igual, ahorita lo pueden estar ustedes descargando. Ustedes si entran a la FA, entran a FARFIL 2.0, ya pueden descargar directamente y gratuitamente el software que ya aparece publicado, ¿no? en la FA. El FARFIL 2.0, que lo vamos a usar también para el diseño de pavimentos aeroportuarios y también para el cálculo de la notificación de resistencia de pavimentos ACR-PCR, que va a estar vigente de noviembre de 2024, ¿no? Hemos dicho, ¿no? ACR-PCR, la metodología, que va a estar vigente en el medio nacional. Igual, esto de acá lo puedo estar compartiendo ya en el chat de la reunión para que lo vean. Igual en esta página de la FA pueden encontrar absolutamente todos los instaladores, ¿no? Todos los instaladores de programas, tanto el FARFIL, el FA Paper, que esto les voy a enseñar a más o menos un contexto general, que es el software gratuito para sistemas de gestión de pavimentos. El BACFA 3.42, la versión vigente para retroanálisis de pavimentos, el software, el FARFIL 1.42, el PROFA para la evaluación funcional, el FA. Este software se usa para evaluación estructural, ingenieros, pero para pavimentos rígidos. Porque en pavimentos rígidos, muy aparte del retroanálisis, o sea, para hallar el módulo, las capas de pavimento, su rasante, también en la evaluación estructural me exige que yo haga 2 cálculos adicionales. Transferencia de carga. Tengo que medir la transferencia de carga de un pavimento rígido, cómo está. Entre losa a losa, o sea, entre una losa y la losa continua, tengo que medir el parámetro de transferencia de cargas. Normalmente FEA te dice que tiene que ser mínimo, o se recomienda que sea 75%. Ya sea mediante una transferencia mediante una barra de transferencia, o sea, un dowel, o trabazón de agregados. Y este programa es el que te ayuda a calcular eso. Y el CONFA 3.0, que lo comentamos, ¿no? Este es el ICAO ACN, o sea, te calcula el ACN de una aeronave, pero el CONFA 3.0 ya tiene ese componente adicional. O sea, eso no tiene sentido usar el ICAO ACN o el ICAO ACR, ¿no? Porque igual, como dije, el FARFIL 2.0 también tiene ese componente. O sea, si vamos a usar el FARFIL 2.2 y el CONFA 3.0, estos dos están descontinuados, ¿no? No tienen mayor criterio. Acá está el ICAO, el PROFA y componentes para hojas de complemento para los diseños, procedimientos para pavimento flexible y procedimientos para pavimento rígido. Adicional a eso, ingenieros, les pasé todo el tema de la normativa que he subido, por ejemplo, pautas y procedimientos para justamente lo que estamos viendo ahorita, medición de regularidad. Esta circular de acá está en inglés, pero el beneficio es que el documento que les he pasado está en Word, y acá te da, si se dan cuenta, está en inglés y te dice guía y procedimiento para la medición del parámetro de rugosidad en pavimentos aeroportuarios. Y te dice todo el procedimiento que yo les estoy resumiendo en las diapositivas, ¿no? Y si se dan cuenta, los gráficos los estoy sacando de acá, los criterios, los intervalos, excesivo, aceptable, la zona aceptable, la zona inaceptable, ¿no?
Luego, les estoy pasando esta circular de diseño de pavimentos, la 5326, para que ustedes lo tengan, las especificaciones de construcción de aeropuertos, tanto la 10H y la 10G, porque algunos proyectos se han hecho en la 10G y algunos proyectos se hacen en la 10H, dependiendo de cuándo se hayan iniciado, pero igual las dos normativas lo estoy subiendo. El método de estándar para la 150-53-5C es el método estandarizado para el reporte a ver, ¿cómo decirlo? El método estandarizado para el reporte de notificación de resistencia del PCN, ¿no? O sea, este es la circular que vamos a usar para el cálculo de la CNPCN con el programa CONFA 3.0. O sea, acá están todos los criterios que se usan para, por ejemplo, primero para determinar el código que le vamos a asignar a nuestra subrasante, ya sea código A, B, C, D, dependiendo si es un pavimento rígido o si es un pavimento en condición flexible. Luego vamos a entrar al entorno de cómo se usa el programa, los criterios, el toma de la información, el procesamiento que se va a usar, hasta la notificación de resistencia, ¿no? Que está en esta parte acá. Acá. Al final de todo, lo que vamos a tener que obtener es el valor ACN-PCN, que es este de acá. Esta tabla de acá te está reportando ya el PCN dependiendo de la aeronave, y el ACN. ACN, PCN, ¿no? Dependiendo del tipo de aeronave que tenga. 67, 37, 40, 83, 64, 68, 68. Se reporta el mayor valor, ¿no? 67 para un A3, 300 B4 para el caso de este ejemplo, ¿no? De ahí, otra normativa que les estoy pasando es justamente evaluaciones no destructivas. La 150, 53, 70, 11B. Evaluaciones no destructivas en pavimentos aeroportuarios. Esta normativa te habla todos los procedimientos que se hacen para las evaluaciones no destructivas, tanto el tema del georradar, el tema del perfilómetro láser, el tema del highway deflectómetro, el HWD, el FWD, todos esos parámetros. Por ejemplo, acá te está hablando de la configuración del plato de carga, la distribución de los sensores, cuántos golpes se tienen que dar, la separación entre los sensores, número de golpes de calibración, todo ese punto vamos a hablar, ¿no? Con esta circular. O sea, en las diapositivas, ustedes pueden usar toda esta normativa que les estoy pasando, pero en las diapositivas están los extractos y todos los procedimientos ya resumidos, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Luego tenemos estas circulares de procedimiento para guía para la fabricación de pavimento flexible, ¿no? O de mezcla asfáltica y caliente, ¿no? Para pavimentos aeroportuarios. Hay una normativa que les estoy compartiendo, la 150-53-25D, que habla mucho también sobre el tema de sistemas de drenaje superficiales, sistemas subdrenajes, la RAP 314, anexo 14 de OASI, el anexo 14, anexo 14 del convenio sobre la aviación civil, diseño y operaciones de aeródromo. Como dijimos, nosotros en el país lo que usamos es la RAP 314, ¿no? Por eso es que yo subí acá la versión vigente de la RAP 314, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la RAP 314, aeródromos, volumen 1. Y la enmienda creo que es del 2022. Esta acá, la vigente. Y también subí normativa adicional de FAA, normativa OASI, por ejemplo, el documento 9157, la parte 1, manual de diseño de aeródromos, que habla sobre el diseño de pistas. Parte 1, habla todo el tema de pistas de acá, sobre todo el tema de configuración geométrica, diseño geométrico, y habla algunas partes sobre pavimentos, muy poco, y el manual de diseño de aeródromos, parte 2, calles, rodaje y plataforma, y puntos de espera, apartados de espera, puntos de estacionamiento. Y el que vamos a usar nosotros frecuentemente es la parte 3, pavimentos 1983. Como les dije, salió una actualización del 2022, pero eso no es comercial, ¿no? Esa información todavía está con bastante seguros. Pero esta información también es usable, ¿no? Se puede usar como referencia al caso del pavimento. La parte 4 es para ayudas visuales, parte 5 sistemas eléctricos y parte 6 sobre el tema de frangibilidad de elementos. Bien, esa es la normativa que les está pasando y las clases yo lo voy a estar subiendo al componente que me compartió el moderador de CIO Académico y lo va a estar subiendo diariamente. Bien, ingenieros, son las 9:04. ¿Les parece si hacemos un break de 5 minutos para tomar algo? Y regresar en 5 minutos, por favor. ¿Les parece de acuerdo? De acuerdo.
Bien, ingenieros, continuemos. Nos habíamos quedado que el primer procedimiento que se hace es seleccionar el archivo de entrada, o sea, la data nativa que generan los equipos. De repente esto les voy a comentar, deberíamos saber que cada equipo de evaluación no destructiva genera data nativa. Entonces, tener claro siempre presente eso, que de alguna manera esta data nativa se exporta mediante este programa y se obtiene un formato de salida, ¿no? Para convertir en un formato específico que pueda ser reconocido por el PROFA y pueda ser usado para el procesamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de formato que me genere la data ERD, lo puedo exportar a un formato de PROFA, ¿no? Sin ningún problema. Para calcular el BBI, lo primero que se hace es se inicia el programa PROFA, se selecciona el sistema de unidades métricas, y se selecciona el tipo de parámetro que voy a calcular, ¿no? Como sabemos, el PROFA puede tener distintos parámetros, selecciono el BBI y la opción unidades métricas, ¿no? Y cojo la información de la data exportada ya para iniciar la toma de datos y luego iniciar el procesamiento. Y luego, con ese procesamiento, puedo estar examinando cómo se están comportando cada uno de los sectores que se ha hecho la evaluación, ¿no? Tanto el BL como el BH, ¿no? Para examinar la sección con más detalle, puedes presionar el botón Zoom y hacer clic en la izquierda y derecha para seleccionar o deseleccionar la ampliación. Haga clic derecho en una posición del gráfico ampliado donde desee que el valor de BBI sea leído, ¿no? O sea, puedes seleccionar un punto específico de esto y ver cuáles son los criterios que se están tomando para el cálculo del BBI, ¿no? En ese sector. Entonces, normalmente, ingenieros, les voy a decir esto, cuando tenemos una pista de 45 metros, ya les dije, ¿no? Que tenemos 5 ejes de medición, a 0, a más 3, a menos 3, a más 5.2 y a menos 5.2, ¿no? Ahora, un criterio que tenemos ya establecido, por así decir, en el sector, porque no está en ninguna normativa, es que el punto de medición o la medición inicie desde el umbral con menor denominación. Cada umbral, ya sea inicio y fin, tiene un número que indica la orientación en base a un azimut magnético. Es de 17 y 35. Si se dan cuenta, la diferencia entre los dos es 18, o sea, 180 grados. Entonces, cuando se inicia la medición, se inicia con el azimut de menor denominación, 17 a 35. Esa va a ser mi orientación. Este va a ser mi progresiva 0 y este va a ser mi progresiva, digamos, 2, 3, ¿no? Normalmente coincide con que sea de izquierda a derecha, ¿no? Mientras tanto, en calles de rodaje, si se va a hacer la medición, iría desde la pista, la progresiva 0, hacia plataforma, el sentido de medición. Y cuando estoy en plataforma de estacionamiento, puede ser la misma dirección de pista, ¿no? De izquierda a derecha, o sea, del umbral menor a mayor. O sea, ese mismo sentido de orientación le puedo aplicar a la plataforma de estacionamiento de aeronaves. La normativa de aeropuertos de la FAA no te dice la distancia, el criterio de medición tanto para calles de rodaje y plataforma. Entonces, normalmente nosotros en la práctica diaria que hemos hecho, o sea, una calle, el ancho de la pista tiene 45 metros, o sea, acá no hay ningún problema en ejecutar esta distribución, y normalmente las calles de rodaje tienen un ancho de circulación de 23 metros, dependiendo de la categoría. 43 metros es para la categoría C de aeródromos. O sea, estos 10.4 de ancho normal caben dentro de una calle de rodaje de 23 metros, ¿no? Y para la plataforma de estacionamiento de aeronaves, nosotros colocamos 6 ejes de medición. 6 ejes de medición distribuidos entre ellos, ¿no? Para la medición de la regularidad. Ese es un criterio que no dice la circular, pero es una práctica que se está ejecutando en la medición de aeropuertos. Entonces, al final, lo que yo voy a tener en el reporte del PROFA es puedo generar un formato similar para mostrar la información, ¿no? El eje central, menos 3, más 3, menos 5.2, más 5.2. Puedo tener el menor valor de BBI en mi tramo, el máximo valor y el valor promedio. Entonces, acá, ingenieros, yo haría la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor que yo reportaría como valor de BBI a reportar para una pista, ¿no? Una pista de aterrizaje, ¿no? O sea, reporto el menor valor, el mayor, el promedio. ¿Cuál es el parámetro que yo debería reportar como valor de BBI en una pista? No sé si alguien... Sí, ingeniero, no lo escucho bien, disculpen. El valor promedio. El valor promedio, de acuerdo, ingeniero. Como le dije, en aeropuertos se reporta el valor promedio. Si queremos sacar un valor único para toda la pista, podemos promediar inclusive los 5 ejes y reportarnos, pero más o menos todos están en el rango de 0.40 a 0.37, ¿no? O sea, no hay ninguna variación. Entonces, el BBI que yo reporto es el valor promedio, justamente como dice el ingeniero.
Inclusive, antes en carretera se reportaba IRI promedio. Ahora recién en otros proyectos Perú 1, Perú 2, recién está saliendo el tema del valor característico, ¿no? Que lo que hace es coger el valor promedio, le resta la desviación estándar más un coeficiente en función del nivel de confiabilidad. Y de ahí sale podríamos decir, por nuestro caso, si quisiéramos aplicar un criterio, el BBI característico, que sería el promedio menos la desviación estándar entre el coeficiente en función del nivel de confiabilidad, nos va a dar un valor, por ejemplo, en este caso 0,47, y la resta saldría el incremento, en este caso el BBI tendríamos que incrementarlo, nos saldría el valor de BBI característico, ¿no? Entonces, el promedio es el que se reporta en aeropuertos, ¿no? Y como dije, si se dan cuenta, ingenieros, en este de acá, no se toma ni el inicio ni el final, ¿no? Porque es información distorsionada. Por ejemplo, este es un gráfico de una medición que se hizo en un aeropuerto y nos damos cuenta cuáles son los parámetros de BBI, ¿no? Cómo se va comportando y cómo se comporta al final, ¿no? Sí es posible, ingeniero, que en algunos sectores nos dé valores altos de BBI. Entonces, esos valores altos no necesariamente indican fallas. Si son puntuales, o sea, no hay problema, sino normalmente el perfilómetro láser mide, inclusive, ¿cómo decir? Mide piedras, mide partículas disgregadas en una superficie de pavimento. Y no sé si les ha pasado a ustedes el caso, ingenieros, que no se puede usar perfilómetro láser en superficies no pavimentadas, ¿no? Porque si usamos, por ejemplo, el BBI, el perfilómetro láser, en una superficie de afirmado, digamos, esas partículas sueltas en la superficie de rodadura, el láser los interpreta como irregularidades, ¿no? Ingresan al procesamiento de la información y se generan esas distorsiones, ¿no? Entonces, en algún caso, recuerdo que el Ministerio de Transportes, creo que fue por el 2014, 15, 16, todos los términos de referencia del Ministerio de Transportes indicaban que se debería hacer relevamiento de información. No sé si ustedes han participado en estos proyectos Perú 1, Perú 2, te pedían con un equipo clase 1. Al inicio, antes de la intervención, o sea, cuando estaban en afirmado estos proyectos, con un clase 1. Meter un clase 1 en un afirmado, lo primero que te va a producir es que se te descalibre el equipo, se te malogre. Y lo segundo es, los resultados que te generaban eran totalmente distorsionados. Por ejemplo, salían iris de 15, 20, 30 metros por kilómetro, o sea, iris irreales. ¿Qué se hacía en ese momento? Se sustentaban, ¿no? Se hacía medición de iris con un clase 3, inclusive con Merlin, y con un clase 1, un tramo de 100 metros, 200 metros, se hacía un comparativo y salía que el Merlin te daba, no sé, digamos, entre 6 a 7, con un clase 3 te daba igual en ese rango, pero el perfilómetro láser te los disparaba, ¿no? Entonces, tener cuidado simplemente que cuando hay zonas puntuales, o sea, puede estar un error de medición que te lo dice la circular de la FAA o alguna superficie suelta por ahí, ¿no? También el equipo te reporta, ¿no?, cuáles son los sectores que están teniendo mayor incremento, ¿no? En qué zonas se está viendo esos problemas de valores altos de I. Entonces te puede dar un reporte de progresivas, en qué eje se está pasando, en el 3, en el 2. Pero si se dan cuenta, en este ejemplo, la progresiva final es la 2 más 245 y está en la 2 más 300. Entre la 2 más 300 y la 245 están los 150 metros, que son el tramo que normalmente los equipos ya desaceleran. El equipo viene desde cero acelerado y desde esa progresiva ya comienza a bajar la velocidad para llegar a este punto y no tener salidas de la pista, ¿no? Entonces, toda esta información se puede catalogar también como información inexacta, ¿no? Bien, ingenieros, hasta ahí es el tema de la evaluación de funcional irregularidad. Entonces, antes de pasar a la siguiente unidad, que sería el módulo 3, evaluación de fricción de pavimentos, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, igual algún comentario, ingenieros, porque esto tampoco es un monólogo, ¿no? Todos estamos acá entre ingenieros, ya sea bachilleres, ingenieros titulados, con maestría, igual, todos somos colegas, todos tenemos experiencias, todos podemos tener una opinión distinta, o todos podemos aportar algo, ¿no? O sea, si hay una consulta, duda o comentario, ingenieros, es el momento para que puedan preguntar o comentar algo. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En su experiencia, haciendo mediciones con uno de clase 1 y uno de clase 3 en una misma pista, no sé si ha tenido esa experiencia, y si lo ha tenido, ¿cuál es la diferencia en porcentaje en los resultados? Si me dicen en valor, ingeniero, es variable, le voy a decir. En algunos casos te puede salir el IRI más alto y en algunos casos te puede salir más bajo, dependiendo. Si eres contratista, te conviene que salga más bajo, pero es variable. Lo que sí es cierto es el grado de exactitud y certeza. Que un clase 1, el grado de
vamos a decir, exactitud de la información es mucho mayor y en un clase 3 es menor la exactitud. O sea, no lo podría llevar a un valor de parámetro de medición, pero sí lo podría llevar a un parámetro de exactitud. Como le dije, en muchos casos a mí, por ejemplo, pavimentos en Huancayo, por Ayacucho, por Piura, por Trujillo, parámetros donde he podido hacer la medición con esos ambos equipos, en algunos más alto y en algunos más bajos. Pero lo que sí tengo certeza es que el clase 1 tiene mayor, ¿cómo decirlo? A ver, tiene mayor exactitud. Inclusive, si gustan, ingenieros, les podría compartir informes de calibración que nosotros hemos mandado a hacer, o sea, porque los términos de referencia del Ministerio de Transportes te piden, ¿no? Que tu equipo clase 3, si se va a usar en estos famosos niveles de servicio, medición de niveles de servicio, esté calibrado con un clase 1. Entonces, se dan cuenta que siempre ese valor de IRI, al menos en ese tipo de proyectos específicos, si me dices, proyecto Perú 1, el IRI te incrementa un poco más. Dependiendo del equipo, dependiendo del pavimento, pero siempre te lo incrementaba en ese tipo de proyectos, un poco más el IRI lo incrementaba. Ok, gracias, ingeniero. Ingeniero, una consulta, buenas noches. Sí, ingeniero. ¿Cuál es la finalidad de medir la rugosidad de los pavimentos? ¿Y qué acciones tomo cuando estos superan los mínimos que se establecen o cuando están por debajo de ellos? ¿Cuál es la acción que debo tomar? ¿Cuál es la finalidad de BBI en pista, ingeniero? Lo escuché un poco entrecortado. Así es. ¿Cuál es la finalidad de obtener la rugosidad en pista? ¿No? Y lo otro es qué acción debo tomar cuando estos superan los valores, como se indica, y luego cuando estos están por debajo del valor. Ya. Cuando es, por ejemplo, cuando es BBI menor a 1, o sea, no hay ninguna acción que hacer, ¿no? Simplemente mantenimientos rutinarios que se pueden programar en función de ese parámetro. Cuando ya el valor está entre 1 a 1.2, vamos a decirle, de una zona excesiva, te podría plantear que para recuperar ese parámetro BBI podría ser, por ejemplo, un recapeo funcional. Recordemos que el criterio de recapeo funcional para carreteras es menor a 2 pulgadas y para aeropuertos es menor a 3 pulgadas. O sea, si mi parámetro BBI ya se me quiere salir del parámetro de entre 1 a 1.2, entonces tendría que aplicar un recapeo funcional para recuperar el valor de BBI, porque al final, si ese valor de 1 es excesivo, ¿qué va a generar? Que pueda haber riesgo operacional. O sea, ese vaivén, como ida y vuelta, puede generar problemas en los trenes de aterrizaje o inclusive descarrilamiento. O sea, puede la aeronave salir de la pista de aterrizaje y ya haber un problema de volteo de la aeronave. Y cuando ya estamos por mayor a 1.2 ya es excesivo, yo diría. Inclusive hay algunas publicaciones de pavimentos, de carreteras, lo digo así, que hablan que agüellamiento ya se considera mayor a 25 milímetros, ¿no? Los agüellamientos ya se consideran a partir de 25 milímetros y por ende, si tenemos esas diferencias de niveles también similares en BBI, también deberíamos ya ponerle foco ahí. Claro, o sea, entendería que la rugosidad estaría relacionada con el encalaminado de los pavimentos, ni siquiera de forma homogénea, sino totalmente distorsionada en diferentes direcciones, lo que podría producir una excursión de pista. ¿Es así? Mayores costos de mantenimiento, los trenes de aterrizaje y posibles fallas. Y es un tema de seguridad operacional y por ende es un parámetro que se tendría que corregir. ¿Sí? Entre 1 a 1.2, yo te diría un recapeo funcional. Claro, por eso le decía, ¿no? La finalidad de medir la rugosidad un poco está vinculado a la deformidad que tiene la superficie de los pavimentos en diferentes direcciones. Longitudinalmente. Longitudinalmente, si está vinculado con lo que es la seguridad operacional, es porque puede ocasionar una excursión de pista en una operación normal, ya sea de aterrizaje o despegue. Sí, temas de mantenimiento y destrucción de pista en el peor caso. Ya, correcto. Gracias. Ingeniero, una consulta. Sí, ingeniero, lo escucho. A veces tenemos asfaltos abiertos, ¿no? Que ocasionan más ruido en el aterrizaje, en el despegue, ¿no? Es recomendable, ¿no? Y tiene ligeras imperfecciones. Es recomendable colocar un micropavimento como un rejuvenecedor del asfalto existente, ¿o cuál es su sugerencia para este tipo de observaciones? Por ejemplo, micropavimento, ingeniero, yo lo he visto, o sea, yo sí he visto en aeropuertos usar micropavimento y he visto usar Slurry Seal, que son los tratamientos superficiales, vamos a llamarlo así, ¿no? Tratamientos superficiales en aeropuertos.
si tu evaluación estructural te dice que no hay problemas y tus valores de PSN también te indican que la capacidad estructural no tiene problemas de pavimento existente, y tu condición funcional, o sea, BBI que estamos hablando ahorita, está menor a 1, y solo tienes problemas en como usted dice, oxidación de la superficie de rodadura, y tenemos pérdida de fricción, yo le aplicaría un micropavimento. O sea, un micropavimento te va a reponer los finos perdidos, o sea, la evaluación PSI te va a decir eso. Normalmente en un pavimento se comienza a dar oxidación del asfalto, ¿verdad? Y esa oxidación del asfalto en algunos sectores comienza a haber pérdida de finos, fisuras, y esos parámetros se pueden corregir con un tratamiento superficial, y si hay fricción, puedo poner un micropavimento. O sea, siempre y cuando la evaluación estructural y la evaluación funcional estén adecuadas. Pero si ya tengo problemas de evaluación funcional, lo correcto es hacer un recapeo y una reposición del pavimento en aeropuertos. O sea, siempre fresado y recapeo. Porque si yo recapeo sobre la misma superficie, lo que voy a ocasionar es que voy a levantar el nivel de la rasante proyectada y tendría que levantar márgenes de pavimento. Los pavimentos que en carreteras lo conocemos como bermas, en aeropuertos se conocen márgenes, y adicionalmente tendría que corregir franja a ambos extremos, que la norma me pide que esté a 75 metros a cada lado del eje. Y adicionalmente eso está amarrado el sistema de balizajes, de ayudas luminosas, el sistema de ayudas visuales, los PAPIs, están ahí el tema de luces de aproximación, el tema de si tenemos equipos de precisión, ILS, BOR, N equipos. O sea, en aeropuertos lo correcto siempre es fresado y recapeo, y reposición. O sea, no hay recapeo en sí, salvo que tenga de repente como un mantenimiento preventivo, ¿no? ¿Cómo se llama? Haciendo un monitoreo, una investigación, una toma de muestras anuales, ¿no? Debido a que el presupuesto, pues, que a veces tienen las entidades, ¿no? Es corto, pues, ¿no? Y le alcanza normalmente para mantenimiento, porque para que intervenga acá en el país, el Ministerio de Transporte tiene que ser para una rehabilitación o para una construcción, ¿no? Total del aeropuerto. Entonces, podría ser considerado ese tipo de tratamiento superficial, ¿no? Llámese micropavimento o un slab seal, tanto para el eje y como para pista, los 45 metros, ¿no? O lo que se necesita inicialmente, pues, ¿no? Una consulta. Sí, ingeniero. O sea, como le dije, tratamientos superficiales lo puede usar siempre y cuando solo quiera corregir fallas funcionales en la evaluación PCI o lo voy a decir, fricción, nada más. Pero eso no corrige fallas funcionales, o mejor dicho, fallas en la evaluación funcional o estructural. O sea, si su estructural y funcional están bien y solo tiene problemas en fricción y en indicadores funcionales en daños superficiales, puede usar tratamiento superficial sin ningún problema. Si correcto, ya a eso le agrega que tiene problemas de evaluación funcional, sí o sí, fresado y recapeo funcional. Y si a eso le agrega adicionalmente que tiene problemas estructurales, ya puede ir por reforzamientos estructurales del pavimento, ¿no? O rehabilitaciones. Correcto, ingeniero. Gracias. Bien, ingeniero. No sé si algún ingeniero tenga algún comentario o consulta más. Igual. Bien. Vamos a hablar, ingeniero, sobre el tema de evaluación de fricción. Algunos libros